Iniciamos ya el Comercio TV, momento de una nueva hora del informativo. Alison y Roberto han tomado una pausa de descanso, por eso hoy me acompaña Marilyn Jaramillo. Qué gusto, Marilyn, tenerte. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Sofía? Amigos televidentes, muy buenos días. Así es, toda la información que sucedió el fin de semana se lo contaremos en minutos, así que no se despegue sus pantallas. Es momento de revisar también los titulares de El Comercio. Recuerde que están habilitados ya en todos los puntos de venta para que usted lo pueda tener. Dice, 1 millón de personas salió de la clase media en pandemia. Lazo define su equipo, arranca la transición, circulación de 5 de la mañana a 20 horas, incluido el feriado del viernes. Adultos mayores no bajan la guardia después de la vacuna. Audiencia para definir si alcalde Yunda va a juicio. Unión Europea empezará a negociar el pase COVID. Estas y otras informaciones las puede adquirir. 6 de la mañana con 56 minutos, mucha atención. Este fin de semana llegaron al país 336.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca. Esto como parte del segundo cargamento que arribó tras la iniciativa COVAX Facility. 336.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 AstraZeneca llegaron al país el sábado. El arribo del segundo embarque de la iniciativa COVAX Facility se dio en el aeropuerto Mariscal Sucre en Quito. El mecanismo COVAX es una alianza entre la OMS, UNICEF, Gavi y CEPI, que justamente lo que busca es garantizar el acceso equitativo a las vacunas en todos los países y al interior de todos los países de la población en situación de mayor vulnerabilidad. La llegada de las vacunas permitirán que más personas puedan adquirir un grado de inmunidad contra el virus y así evitar cuadros severos de la enfermedad. Con esta llegada de 336.000 dosis, nosotros habremos alcanzado cerca de 2 millones de vacunas aquí en el Ecuador. Y también comentarles la buena noticia que al cierre del día de hoy nosotros habremos vacunado ya alrededor de 700.000 personas. Con ello, el gobierno ecuatoriano debe cumplir un gran reto. Asegurar que efectivamente las vacunas lleguen a todo el territorio nacional, especialmente a las personas más vulnerables, y esto necesariamente debe incluir a todas las personas que se encuentran en el territorio ecuatoriano, incluidos los migrantes y refugiados. En los próximos meses se espera la llegada de más vacunas a través de la iniciativa COVAX. A finales del mes de mayo, un número similar, 336.000. En junio, cerca de 400.000 de Pfizer, en este caso, estas son de AstraZeneca. Y a partir ya del mes de junio, julio, van a llegar un contingente de cerca de 6 millones de vacunas hasta completar los 7 millones acordadas con el gobierno del Ecuador y el mecanismo COVAX. De esta manera se pretende inmunizar a la mayor parte de la población, informó Valeria Navarro. Y 5 nuevos casos de una nueva variante de SARS-CoV-2 identificada en Perú y Chile fueron reportadas por el ministro de Salud Pública en las provincias de Pichincha y El Oro. Según las autoridades, esta nueva variante se encuentra bajo investigaciones y no tendría relación con las cepas brasileña ni británica. A su vez, informó que en el Ecuador existen 5 nuevos casos de pacientes con la variante brasileña en las provincias de Pichincha, Tungurahua, Manabí, Loja, sumando así un total de 8 casos en todo el país. Además, resaltó que se han reforzado todos los protocolos de vigilancia epidemiológica que permitan controlar la transmisibilidad y expansión de estas variantes. La jornada de vacunación se realizó este fin de semana en varios puntos de la capital. Bomberos y personal médico de primera línea recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. De igual manera, adultos mayores de 65 años de edad recibieron la segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Llegaron desde tempranas horas de la mañana para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 y de esta manera completar su inmunización. Familiares que acompañaron a los adultos mayores expresaron que no recibieron la notificación por parte del Ministerio de Salud, pese a que ya se cumplieron más de 21 días de su primera inoculación, por lo que decidieron acercarse al centro de vacunación al conocer del llamado en redes sociales. Hemos estado esperando que nos den el aviso a través del SMS, pero lastimosamente no nos llegó. Así que ahora, como llegó esta noticia a través de Twitter que había esta posibilidad de venir sin turno, es que les hemos traído para que les atiendan hoy.
expresaron su alivio y tranquilidad al ver que su familiar ya se encuentra con las vacunas completas y de esta manera seguir protegiendo la salud de sus viejecitos. Ventajosamente ya tenemos las dosis completas y esperamos que ya pues ella al menos esté inmunizada para estar un poco más tranquilos. En otro punto de la capital también se desarrolló la vacunación del personal del Cuerpo de Bomberos de Quito y agremiados del Colegio de Médicos de Pichincha, mismos que han trabajado a lo largo de la pandemia en primera línea. Algunos de los vacunados expresaron su alegría y consideran que recibir el fármaco es un reconocimiento a todo el trabajo y esfuerzo realizado durante estos meses. Claro que sí, es merecido para todo nuestro trabajo que estamos ahorita recibiendo nuestra primera vacuna. Me siento muy contenta y bendecida por Dios y espero pues todos pronto tengamos esta vacuna. Desde el Ministerio de Salud Pública informaron que los adultos mayores que fueron vacunados con la fórmula de Pfizer y ya cumplieron los 21 días o más de su primera inoculación podrán acercarse al Colegio Benalcázar en Quito durante esta semana para completar su inoculación. Y a su vez hicieron un llamado a la ciudadanía para informarse por medio de sus cuentas oficiales y así evitar desinformaciones. Informó Mauricio Sánchez. Y el ministro de Salud recorrió los puntos de vacunación contra el COVID-19 en Guayaquil. Allí se refirió a varios temas relacionados con las variantes del coronavirus. El ministro de Salud cumplió agenda en Guayaquil. Se refirió al tema de la vacunación en el puerto principal, además de las dosis que han llegado hasta el país. Tenemos nosotros ya una gran cantidad de vacunas que está ingresando gracias al apoyo del presidente de la República. 336.000 llegó ayer. Estamos por recibir la próxima semana, en los primeros 10 días de mayo, 500.000 vacunas más Sinovac. Y también van a ingresar lo que son cada miércoles la vacuna Pfizer. Respecto a las cepas del COVID-19 es otro de los temas que abordó. Ya dio los reportes de las variantes del virus en la nación. Esta variante P1, ayer se detectó ya en Pichincha 2 casos, en Tungurahua, en Manabí y lo que teníamos en Loja. Tenemos otra variante nueva que es la C37, que está circulando en Chile y en Perú. Esta variante es un linaje de la variante B111, que no tiene nada que ver con la variante 117 de Reino Unido. Frente a la vacunación sin citas previas, el encargado de la cartera de salud hizo hincapié en este tipo de casos, en donde se presentan ciudadanos a los puntos de vacunación sin el proceso respectivo. Solamente con el agendamiento que están teniendo directamente en el registro y con la notificación que le está llegando a su teléfono o a su vez con los centros de salud más cercanos, los médicos del barrio que le están informando que tienen que venir y acudir acá. Mientras tanto, no acudan, no se expongan. Estamos circulando muchas variantes que es peligrosa y que puede ser mortal. Informó Julio César Saona. En la provincia de Los Ríos, el día sábado, el ministro de Salud estuvo presente en el desarrollo del programa de vacunación en esta ciudad, que hasta ahora ha inmunizado a cerca de 25.000 personas. En la provincia de Los Ríos, el ministro de Salud llegó a su ciudad de origen, Babahoyo, la mañana del sábado para supervisar la vacunación de adultos mayores y personas con discapacidad que de a poco llegaron a la unidad educativa Jesús Martínez Esquerecocha. Se tenía previsto en ese punto vacunar a unas 176 personas. Haciendo movimiento de fletar un taxi para que nos venga, nos ayude a traer hasta aquí. Es importante porque ahorita que tenemos esta enfermedad, que diario se mueren 2, 3, 4. El ministro de Salud, Camilo Salinas, visitó también los cantones Baba y Pueblo Viejo dentro del mismo programa de vacunación que a nivel nacional ha presentado un ausentismo de alrededor del 30%. Es por eso que se ha aperturado 3 estrategias. Mayor a 90 años, libre de atención, sin turnos, sin cupos, sin agenda. Pueden ir a cualquier punto del Ecuador, los más de 500 puntos que tenemos en todo el Ecuador, y aquí en Los Ríos tenemos cerca de 12 a 13 puntos abiertos. Dentro de su visita, el funcionario de salud entregó ayudas técnicas para 4 personas con discapacidad. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y el ministro de Salud presentó una denuncia por presunto tráfico de influencias tras la separación del coordinador zonal 9 en Quito, Manolo Santillán, debido a la vacuna del personal de la Procuraduría. El funcionario afirmó que recibió una disposición verbal superior para inocular a los servidores de la Fiscalía. Que la separación del ex coordinador zonal 9 de salud no solo fue por el caos en los exteriores del Centro de Exposiciones Quito, sino por el enésimo salto en la fila. No deberían ingresar a vacunar, como por ejemplo este caso, que eran funcionarios de la Procuraduría. Es decir,
no estaba dentro de la fase 1 de atención integral. Pero el doctor Manolo Santillán se defiende y afirma que previamente tuvo una disposición verbal para vacunar a personal de la Fiscalía. En el cual me ordenaban que haga 890 vacunas de la Fiscalía General del Estado, a lo cual yo solicité que se me haga llegar el quipus con la disposición para realizar este procedimiento y para poder realizar el descargo de las vacunas. Sin embargo, empezaron a haber amenazas, retaliaciones y dándome tiempo. El ministro explica que el personal judicial fue incluido esta semana en la fase 1. Tal es así que yo accedí a realizar, pero a las personas de vulnerabilidad que sí entran en el proceso de vacunación, mayores de 65 años, con enfermedades catastróficas y con discapacidades. Luego, asegura, esa información trascendió en la Procuraduría y varios empezaron a llegar al centro de exposiciones. Hemos iniciado un proceso de investigación a través de la Fiscalía y vamos a también hacer por parte de la Contraloría para que evalúe e investiguen por qué tomó la decisión y quién autorizó. Nosotros como Ministerio de Salud Pública no autorizamos. Ahora ya está desvinculado y en la misma Fiscalía se inició la investigación por presunto tráfico de influencias, informó Jorge Escobar. Durante el fin de semana, personas de la tercera edad acudieron a distintos puntos de vacunación en Guayaquil. Los adultos mayores recibieron las dosis. Durante el fin de semana, en donde se aplicó la restricción de movilidad, varios lugares estuvieron debidamente adecuados para poder recibir a las personas de la tercera edad que iban a vacunarse contra el coronavirus. En el sector de Mucho Lote 1, carpas municipales se habían establecido en una de las explanadas y poco a poco le daban la dosis a aquellos que llegaban para evitar que el COVID-19 los alcance. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El día de hoy es un poco atípico por el tema de restricciones vehiculares y de movilización. Sin embargo, pues ha habido una libre apertura para que las personas vengan sin inscripción a que se vacunen los adultos mayores. Se tenía previsto que más de 2.000 personas llegaran hasta este punto para poder recibir la vacuna. Me inscribí hace 3 semanas y no me llamaban, entonces... ¿Vino por cuenta propia? No, escuché que mi hijo un amigo que es médico me dijo que están vacunando sin permiso, entonces me acerqué acá. ¿Y cómo pudo venir cuando hay una restricción vehicular de movilidad? Bueno, me arriesgué porque tenía que explicarle a la autoridad que venía a vacunarme, porque necesitaba vacunarme, ¿no? La primera dosis y con las personas que ya se han vacunado y que no han alcanzado a vacunarse con Pfizer la segunda dosis. Solamente la segunda dosis. Pero en la Vía La Costa, específicamente en el campus de la Ecotec, también se instalaron carpas del Ministerio de Salud para realizar la misma labor, brindarles la dosis respectivas a las personas de la tercera edad. Acá en el Ecotec tenemos planificado vacunar 960 personas, los cuales ya fueron agendados a través del sistema del CNT. Recordarle a la ciudadanía que deben agendarse por las 2 vías oficiales que tenemos, a través de la página del Plan Vacunarse y a través de la línea del 171 del Contact Center. Más o menos, ¿cuántas personas estaremos hablando de que se van a vacunar en este punto? El día de hoy aproximadamente se estarán vacunando unas 1.500 personas. Informó Julio César Saona. Y varios representantes de centros geriátricos privados del sur de Quito aseguraron que los ancianos a su cargo y el personal médico que labora en estos espacios no ha sido inmunizado pese a que se registraron en el proceso hace más de 3 meses. Por temor, los representantes de uno de los geriátricos privados ubicados en el sur de Quito prefirieron guardar su identidad y la de su centro. Sin embargo, se atrevieron a contarnos la incertidumbre en la que viven esperando ser inmunizados. Se envió más o menos hace unos 8 meses y más, al inicio de casi de la pandemia, un listado sobre los requerimientos que el MIE solicitó para la vacunación de los ancianos, nombres, edades, enfermedades, patologías, bueno, un listado completo. Hasta el momento no ha habido respuesta. Allí habitan 15 adultos mayores. Las edades oscilan entre los 65 a los 104 años de edad. De acuerdo a la información proporcionada, la recomendación de sus médicos es que no utilicen mascarilla y pasen el mayor tiempo posible en las áreas verdes. No es saludable ponerse mascarilla porque pueden tener hipoxia. Las propias patologías preexistentes no les permiten respirar normalmente. Con una mascarilla es peor. Al no estar vacunados, no reciben hace meses visitas familiares. Muchos por momentos presentan cuadros depresivos por la lejanía de sus seres queridos. Tenemos nosotros habitaciones que tienen los vidrios
¿no? Las ventanas, digamos. Entonces se les ve del patio trasero, se les ve al anciano y pueden por lo menos verle. Los doctores y enfermeras que las cuidan toman todas las precauciones posibles, pero están llenos de angustia. Ellos tampoco han sido vacunados. Ya mire cuánto tiempo ha pasado de la pandemia y ya empezaron a vacunar y nosotros no hemos sido tomados en cuenta. El miedo es que con el pasar del tiempo se concentren en otros grupos sociales y se los olvide. Aseguran que son varios geriátricos del sur de Quito los que esperan las vacunas. Tenemos en nuestro grupo unas 12 a 15 geriátricos. Se preguntas, por el chat se les dice, pero la respuesta que está en gestión, que esperemos. La petición adicional al gobierno es que se organicen brigadas que lleguen a los geriátricos, pues no cuentan con los recursos económicos para movilizar a los adultos mayores hasta los puntos de inmunización, informó Sofía Vintimilla. 7 de la mañana con 11 minutos y ponga mucha atención porque nuestra compañera Adriana Rojas se encuentra en la estación del Playón de la Marín, en donde se realiza un control de aforo en los buses. Esto como parte de las normas de bioseguridad contra el COVID-19. A esta hora vamos a escuchar a nuestra compañera Adriana Rojas. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos. Marilyn, amigos televidentes, una excelente mañana para todos ustedes. Así es, nos encontramos en el Playón de la Marín, una de las estaciones de servicio público que mayor problema ha traído a la ciudad capital, al municipio, sobre todo por la gran cantidad de personas que aquí suele aglomerarse debido a que llegan el servicio de transporte del sector del Valle de los Chillos, del sur, del norte, para que las personas se puedan dirigir a sus diferentes destinos. Pero además del control del aforo, las autoridades han implementado un plan operativo, es decir, han aumentado un circuito para evitar que exista la aglomeración aquí. Aquellas personas que llegaban aquí se aglomeraban a espera de esta unidad que lleva hasta la Río Coca, ahora tendrán un nuevo circuito, ya no tendrán que hacer la transferencia aquellos que vienen del sur y quedarse aquí haciendo la espera. Precisamente eso nos va a contar el gerente de la empresa de pasajeros. Gracias, Carlos Poveda, por acompañarnos. Se ha aumentado este circuito que viene desde el sector de Guamaní, es decir, que aquellos que venían del sur ya no tienen que esperar aquí esta unidad, sino que ya viene desde Guamaní y directo hacia el norte. Buenos días. Buenos días. Bueno, gracias. Sí, la verdad hemos modificado los servicios o los circuitos como se los conoce. Hoy tenemos un circuito que nace en Guamaní y va directamente a la Río Coca. Este circuito es el que evita que la gente haga un transbordo innecesario aquí en la Marín. En este sector no es necesario que la gente se quede porque no hay actividades. Entonces hemos evitado esta aglomeración que se daba en esta estación. Además tenemos el otro circuito que viene de Guamaní y va hasta las universidades. Se quedaba antes aquí mismo en la Marín, entonces también dejaba pasajeros para que se transborden a los buses de la Ecovía que vienen de Río Coca Marín. Entonces, estas modificaciones han hecho que se evite la aglomeración. Pero esto lo hemos hecho con base en un estudio de demanda que se llama origen-destino de tipo operacional. Estos datos nos demostraron que la gente no necesita quedarse aquí y con estos hechos hemos cambiado la operación. Además, se está haciendo el control del aforo. ¿Cuál es el aforo permitido para el servicio? El aforo permitido es el 50% de ocupación de los buses. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden ir en unos buses sentados y unos pocos pasajeros de pie. Igual en tanto en los buses articulados como en los biarticulados. Esto nos permite a nosotros también poder controlar que la gente vaya con el distanciamiento adecuado. Hemos pasado alrededor de una hora aquí y ha sido muy fluido. Hay poco tiempo de espera y esto también evita que las personas hagan largas filas y se aglomeren. Así es, los cambios operativos que hicimos dan los resultados, ya no tenemos esa aglomeración de gente y de esa manera nosotros hemos controlado la operación en esta estación, que ha sido un conflicto permanente en estos últimos años, diría, ni siquiera de estas semanas. A pesar que hoy día, por ejemplo, el no circula es libre, tenemos nosotros bastante demanda y sin embargo estamos con una oferta suficiente para atender a la gente de manera adecuada. Claro, también hacer un llamado a la ciudadanía porque a veces también es corresponsabilidad de ellos respetar la señalización, respetar el distanciamiento social. Sí, el distanciamiento social lamentablemente para el ingreso a los buses es muy difícil de controlar porque es un sistema dinámico. Como los buses llegan cada un minuto,
la gente está permanentemente moviéndose, entonces no se mantiene una distancia en el andén. Pero dentro del bus sí se controla este aforo. Recordarle a la ciudadanía ahora que el toque de queda inicia a las 8 de la noche. ¿Cuál es el inicio de las operaciones y cuándo termina? Iniciamos las operaciones de un día normal a las 5 de la mañana, terminamos en las troncales a las 18:10 y las rutas alimentadoras tienen el servicio hasta las 19 horas. 48 rutas que están en disponibilidad para la gente. Muchísimas gracias, gerente, por esta valiosa información. Así es, este es el panorama que se vive aquí en el sector del Playón de la Marín, en el centro de la capital. Recordemos que ya lo habían mostrado videos, también lo habíamos mostrado en otras transmisiones, cuál era la situación de esta parada, de esta estación de servicio. Las colas eran gigantescas, sin embargo, ahora podemos ver que hay bastante gente, pero es más dinámico, hay menor tiempo de espera, hay más unidades y, como ya lo dijo, se ha implementado este nuevo circuito que ha ayudado a, de alguna manera, alivianar esta estación. Este es el panorama, compañeros, desde acá, desde La Marín. Muchas gracias, Adriana, por ese completo reporte desde el sector de La Marín. Esto es en el centro de la ciudad capital. Ustedes han podido observar, hay bastante presencia ciudadana. Por favor, evite aglomeraciones. 7 de la mañana, 16 minutos, momento de hacer una pausa comercial. Y mucha atención, porque tras la declaratoria del nuevo estado de excepción, el ministro de Trabajo dijo que en todo el país regirá el teletrabajo. Esta y otras informaciones al volver. Continuamos con el desarrollo informativo. Tras la declaratoria del nuevo estado de excepción, el ministro de Trabajo indicó que la modalidad de teletrabajo obligatoria no solo aplica en las provincias donde rigen las nuevas restricciones, sino en todo el territorio nacional. Desde este viernes 23 de abril hasta el jueves 20 de mayo, las empresas tanto del sector público como privado en las que sea posible llevar a cabo la modalidad de teletrabajo deberán aplicarla de forma obligatoria. Así lo dio a conocer esa cartera de Estado a través de un comunicado. Por ejemplo, en el caso de la construcción, las personas que levantan un edificio no pueden teletrabajar, entonces ellas tendrían que ir de forma presencial. Pero todas aquellas actividades que por su naturaleza puedan darse desde la casa están obligadas a hacerlo. Esto debido al nuevo estado de excepción que incluye toque de queda, pero esta modalidad no solo rige para las provincias incluidas en el decreto, sino en todo el territorio nacional. Pero para que esto se cumpla, inspectores del Ministerio de Trabajo harán visitas a las empresas. La sanción nos permite a nosotros imponer una sanción que puede ser desde la multa y que acarrea incluso el cierre o suspensión de actividades laborales del establecimiento. La multa puede ascender hasta $8,000, como les decía, dependiendo de revisar los incumplimientos. Y es que según la viceministra de Trabajo, la mayoría de empresas ya cuentan con protocolos establecidos para cumplir con medidas de bioseguridad. Sin embargo, el problema se centra en el comercio informal. Además, indicó que aquellas personas que son obligadas a asistir a su lugar de trabajo, aún pudiendo cumplir sus labores vía telemática, están habilitadas las siguientes vías para que hagan sus denuncias. Por WhatsApp a través de la agente virtual Matilde al 099-894-6662 o en la página www.sud.trabajo.gov.es. Informó Celeste Dueñas. 7 de la mañana, 25 minutos. La Asociación de Profesionales de Gestión y Riesgos solicita a la Asamblea Nacional que en el proceso de transición se priorice la necesidad de una ley para afrontar emergencias sanitarias, desastres naturales, entre otros puntos. Ecuador estaría listo para afrontar un nuevo desastre natural u otra emergencia. La respuesta de los profesionales de gestión de riesgos es que no, que el país no está listo. Las cosas que no aprendimos del terremoto hoy en la pandemia nos están costando un montón de vidas y un montón de impactos también económicos, porque a veces quedamos solo en el impacto económico. $3.500 millones costó el terremoto aproximadamente del 16 de abril. La pandemia, en una evaluación que ha hecho el PNUD hasta mayo del 2020, nos costaba como $7.500 millones. Entonces, algo está, no son eventos parecidos, no son iguales,
pero algo tenemos que pensar en la intersectorialidad del tema de riesgos. La Asociación de Trabajadores en Gestión de Riesgos hacen un llamado al proceso de transición de la Asamblea Nacional para que se priorice en la agenda una ley que permita manejar con mayor destreza situaciones como una pandemia, la erupción de un volcán, un terremoto, entre otros. Actualmente hace falta pensar al tema de gestión de riesgos no solo en el momento de emergencia, sino también antes de esa emergencia, para ver cosas claras de la planificación del desarrollo. La segunda, que es necesario generar procesos de corresponsabilidad entre lo público, lo privado, la academia y básicamente los gobiernos locales. Y lo tercero es que sin ley es difícil comenzar a construir o a dejar cimientos respecto al acto administrativo jurídico de quien gestiona lo público. La improvisación y la falta de prevención generan graves problemas. Hacemos mucho daño cuando jugamos con una cuestión de incertidumbre como el riesgo y no somos claros respecto a los temas técnicos. Puede hacer que la gente pierda ya esta capacidad de relacionamiento, de entendernos, de poder comprender lo que estamos diciendo desde la evidencia que estamos generando. El riesgo es una probabilidad, por tanto hay una incertidumbre. Yo no podría decir cuándo erupciona un volcán, cuándo pasa un sismo, pero sí. En la asamblea actual se han presentado 4 proyectos de ley de gestión de riesgos, pero ninguno ha llegado a aprobarse, informó Valeria Navarro. Y un juez de garantías penales emitió una medida cautelar a favor de Fausto Murillo, vocal principal del Consejo de la Judicatura. La misma suspende la remoción del cargo del funcionario, aprobada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El juez de garantías penales de Babahoyo, Juan Carlos Aguilar, ordenó que se suspenda provisionalmente la remoción del cargo a Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura. Esto luego de que el pasado viernes 23 de abril, 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social decidieran separarlo de sus funciones tras una petición del ministro de Trabajo, Andrés Ich, que indicó que Murillo tenía impedimento de ejercer el cargo. No podemos tener funcionarios de alta jerarquía que tengan estas dudas y de estas resoluciones del Ministerio de Trabajo sobre su accionar, por lo que emociona acoger el informe de la Coordinación Jurídica, la Coordinación General de Asesoría Jurídica, que recomienda la remoción del doctor Fausto Roberto Murillo Fierro, vocal del Consejo de la Judicatura. Se argumenta en que Murillo fue servidor judicial de cartera por 25 años y que tras su renuncia en el 2012 fue compensado con $30.000 y que para ocupar un cargo fijo como el de vocal principal del Consejo de la Judicatura debería devolver la indemnización, algo que Murillo no acepta. Tengo prohibición para la carrera judicial, no tengo impedimento para el ejercicio de la dignidad de vocal del Consejo de la Judicatura. Con la medida cautelar de protección, Murillo asegura que continuará ejerciendo sus funciones y plantea una acción penal contra los consejeros, informó Valeria Navarro. El déficit que presenta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en sus finanzas pondría en serios problemas el pago de las pensiones jubilares en los próximos 2 a 3 años. Expertos del Banco Mundial explicaron que el modelo de gestión del instituto necesita cambios urgentes. Los estudios presentaron que el déficit del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social comenzó a ahondarse en 2014 y en la actualidad se tendría una deuda de más de $1.895 millones, misma que podría incrementar a $2.700 millones para el 2025. Así lo informaron expertos del Banco Mundial, quienes dicen que el organismo no alcanzaría a cubrir todos sus haberes. Entonces, si uno toma en cuenta estas limitaciones de la liquidez del Fondo de Reservas del IES, y toma en cuenta que solo una parte de ese fondo puede liquidarse para poder sustentar las pensiones. Y si además uno toma en cuenta que hay una capacidad limitada fiscal de transferirle recursos al IES, si toma en cuenta esas dos cosas, yo me temo que ya para el año 2022 el IES esté con problemas serios para pagar pensiones. Jorge Guatet, secretario de la Presidencia y ex representante del Ejecutivo en el directorio del IES, indica que el problema de la institución es que mantiene un modelo de gestión que no es sustentable. Que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es un seguro, y como seguro tiene que ser sostenible.
Si no es sostenible, el futuro, como lo han podido ver en esta información, no es muy prometedor. Augusto de la Torre, analista del Banco Mundial, dice que la situación de la seguridad social tampoco solventaría a largo plazo el aumento de nuevos afiliados y que cualquier reforma que aplique el gobierno tendrá un peso fiscal significativo. Hay como que opciones bien diferentes de reforma. Por un lado, una posible reforma sería hacer cambios importantes a los parámetros, al diseño del sistema. Y cualquier reforma que hagamos va a tener un costo fiscal. Y ese costo fiscal va a tener que ser incorporado en los programas fiscales de los gobiernos siguientes. Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, dijo que este diagnóstico de la situación del IES será un aporte importante para que el nuevo gobierno pueda analizar las posibles reformas que le den un futuro sostenible a la seguridad social en el país, informó Mauricio Sánchez. Y el Ejecutivo tiene 30 días para aprobar o vetar la Ley de Defensa de la Dolarización una vez que fue aprobada en la Asamblea Nacional. Desde la Junta Monetaria y Financiera se destaca la prohibición para que los gobiernos de turno puedan utilizar los recursos económicos del Banco Central. La Ley de Defensa de la Dolarización está a un paso de ver la luz. Una vez que fue aprobada en la Asamblea Nacional con 86 votos, el Ejecutivo tiene 30 días para aprobarla o vetarla. La razonabilidad técnica estuvo sobre los intereses políticos. Marco López, delegado del presidente ante la Junta Monetaria y Financiera, advierte que la ley evitará que los gobiernos de turno le tomen como caja chica al Banco Central del Ecuador. El Banco Central del Ecuador no es más que un depositario de ese dinero, no es un banco comercial. Ese es el gran error de concepto que le pusieron en el Código Orgánico Monetario y Financiero del 2014. Carlos de la Torre, exministro de Economía y Finanzas, en contraposición es partidario de utilizar los recursos del Banco Central, ya que eso permite la recirculación de liquidez en una economía que presenta más de un problema. Y que por el un lado hay una acumulación de recursos desde el sector privado, el sistema financiero privado principalmente, mientras que la caja fiscal está totalmente vacía y se tiene que enfrentar muchísimas necesidades, principalmente las relativas a la pandemia. Entre los cambios destaca que la Junta de Regulación Monetaria será una especie de directorio del Banco Central. Y en la Junta de Política y Regulación Financiera se incrementará el número de delegados del Ejecutivo. Así que, ¿cuál es el problema de que en lugar de que haya un delegado, hayan 3 delegados? Si finalmente van a ser de tiempo completo y por lo tanto funcionarios públicos, los que vengan a la Junta, a las 2 juntas. La trampa para De la Torre estaría en que la banca privada terminaría con el control del Banco Central del Ecuador. Estos 3 miembros, que ahora van a ser 3 de esta Junta Monetaria, tienen que cumplir con un perfil que prácticamente obliga a que sean exfuncionarios bancarios. No se descarta a futuro la intervención de la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional cumple con su función y hace el trabajo que tiene que hacer, tendría que dictaminar que esta ley es inconstitucional. No hay ninguna inconstitucionalidad, realmente es intentar verle la quinta pata al gato. Informó Héctor Romero. El Consejo Nacional Electoral negó la objeción presentada por la Alianza Unión por la Esperanza UNEX. Esto sobre la revisión de 1.534 actas de escrutinio a la dignidad de asambleístas nacionales. A decir del máximo organismo electoral, las actas señaladas no tienen inconsistencias. Si UNEX no presenta ningún otro recurso, los resultados electorales aprobados por el CNE quedarían en firme. Y al volver, varios camiones provenientes de la sierra con víveres que no pudieron ingresar al mercado de Montevelo en Guayaquil decidieron instalarse en los exteriores de ese centro. Momento de una pausa comercial, son las 7 de la mañana con 35 minutos. Enseguida regresamos. Continuamos con el desarrollo informativo. Varios camiones que venían de la sierra con víveres no pudieron ingresar el día sábado al mercado de Montevelo en Guayaquil debido al cierre por el toque de queda. Por ello optaron por instalarse en los exteriores de ese centro de abasto para vender los productos. Toda la mercadería que cargaban por ahí vendiendo.
Todo se generó durante el fin de semana. Aproximadamente 25 camiones con productos de la Sierra Ecuatoriana llegaron hasta el mercado de Montebello, en Guayaquil. Y al divisar que el punto estaba cerrado, se apostaron en los exteriores del mismo. Esto para ofertar sus productos. Debido a lo dispuesto por autoridades, esta acción estaba prohibida. Ahí se dio el impasse entre comerciantes y metropolitanos. Al encontrar las puertas cerradas del mercado, tal cual como estaba dispuesto, pues empezaron ellos a vender sus productos a los minoristas aquí en este sector. Las personas lo que se dedicaron fue a vender aquí a los compradores que vinieron aquí de manera espontánea y se fueron acumulando, provocando una aglomeración que es precisamente lo que el estado de excepción trata de impedir. El encargado de la Policía Metropolitana aseguraba que este tipo de acciones están prohibidas, más aún cuando rige una restricción de movilidad durante los fines de semana. En primer lugar, pues se resistieron y aprovechando el gran número en el cual se encontraban, pues inicialmente tuvieron éxito. Luego nosotros procedimos a indicarles las sanciones a las cuales ellos serían sometidos y se movieron, pero desafortunadamente salieron de aquí del área y se colocaron al interior de la urbanización Montebello, hacia donde los perseguimos y tuvimos que desafortunadamente hacerle unos retiros temporales que fueron luego ingresados a la bodega del cuartel de agentes de control metropolitano. Que seguirán realizando operativos en las calles. La idea es hacer cumplir lo dispuesto, tanto por autoridades municipales como del gobierno. Entonces era necesario desarmar esas aglomeraciones con el fin de que los vendedores se desincentiven y se muevan de aquí. Una vez que retiramos a los compradores, evidentemente los vendedores tuvieron que movilizarse. Informó Julio César Saona. Las personas que tenían que elaborar el fin de semana tuvieron que ingeniárselas para poder llegar a sus destinos, esto porque hubo pocas líneas de transportación pública en Guayaquil. Guayaquil estaba en silencio, algo que no se ve desde hace mucho, pues el COVID-19 una vez más le bajó el volumen a la urbe y todos callados, tratando de acatar lo dispuesto por autoridades. Sin embargo, había un grupo de personas que pese a las restricciones tenía que cumplir con sus obligaciones y al verse frente a una ciudad paralizada, todo se complicaba aún más. A los distintos colaboradores de empresas las cuales no dejan de funcionar, el problema de la transportación fue otro que tuvieron que enfrentar. Se me hizo un poco imposible por la cuestión de transporte, que no hay. He salido de mañanita, de las 5:30 de la mañana para poder llegar a mi casa y mire, todavía no llega porque estoy lejísimo. Yo vivo al suroeste de la ciudad y no me queda más escoger y seguir caminando. Es por ello que esperaron por varios minutos poder tomar un bus y llegar hasta sus respectivos destinos, que el tiempo de pandemia ha afectado todo, menos la voluntad de continuar. Ya no se puede hacer más nada, lo importante es coger, cumplir y también llegar a su casa, a ver a su familia, a sus hijos. En este momento vengo caminando, porque no hay transporte. Vengo caminando más o menos desde las 7 de la mañana, que salí de mi trabajo. Claro, casi 2 horas que vengo caminando. Y que pronto se espera, luego de pandemia, las cosas tomen su lugar y alejarnos de los días de encierro. Informó Julio César Saona. Y en Loja, en fiestas clandestinas, fueron detenidas varias personas. Según reportes, al menos 40 personas incumplieron el decreto 1291. Así también vehículos y motos fueron retenidas por incumplir el toque de queda. Pese a que están prohibidas todo tipo de reuniones, en el cantón Catamayo de la provincia de Loja, una fiesta clandestina fue clausurada y varias personas detenidas en estado etílico, esto por incumplimiento al toque de queda. Básicamente ahí se contó con la orden de las autoridades del sector y lógicamente hay una considerable cantidad de detenidos, los mismos que fueron puestos a órdenes de las autoridades. En el centro de la ciudad de Loja, en horas de la mañana, se encontraban desoladas, pero en la noche existió fiestas clandestinas. 7 personas incumplieron el decreto 1291. 4 varones y 3 mujeres fueron detenidas y puestas a órdenes de las autoridades. Tuvimos 17 personas aprehendidas, 5 vehículos detenidos, están siendo sancionados. La Policía Nacional, Fuerzas Armadas y agentes de tránsito se trasladaron por diferentes puntos para notificar a quienes incumplan la restricción vehicular. Como pueden observar, estamos realizando un punto de control fijo y nosotros estamos brindando la seguridad pertinente a la operación que realiza la Policía Nacional.
Loja es una de las ciudades que tiene el sistema de salud colapsada. Solo en la capital lojana existen 2.406 casos, mientras que en toda la provincia superan los 13.500 infectados de COVID-19 en Loja desde el inicio de la pandemia y con un promedio de 5 muertos al día. En Loja informó Marcela Constante Brito. De la mañana con 51 minutos. La primera cirugía intrauterina en el país se realizó en Quito. Galenos ecuatorianos y mexicanos operaron a Felipe cuando solo tenía 25 semanas y 4 días en el vientre de su madre. Todo fue un éxito. Él es Felipe, tiene tan solo días de haber nacido. Es un niño milagro. Cuando estaba en el vientre de su madre a las 25 semanas y 4 días, fue sometido a una cirugía intrauterina, la primera realizada en el país. Y es que los médicos le descubrieron una malformación. Nosotros le detectamos a Felipe una malformación congénita que se denomina como mielomeningocele. Es un defecto de la columna vertebral. Inmediatamente a la madre se le realizó una intervención para que dentro del útero los profesionales puedan resolver el problema que se le detectó a Felipe cuando solo era un feto. Pues si no lo hacían, esto podía acarrear un sinnúmero de consecuencias. Ellos pueden tener grados variables de hidrocefalia. Obviamente son niños expuestos a complicaciones, a cirugías, a secuelas en las extremidades, la movilidad, la sensibilidad. Hoy visitamos la casa de este pequeño maravilla. Se sienten bendecidos. Sí, nos dan 3 opciones. La primera es no hacer nada, simplemente esperar a que el niño nazca para poder hacerle la cirugía fuera del vientre. La otra opción era arriesgarnos a hacer esta cirugía acá y la otra opción era interrumpir el embarazo. Decidieron entonces tomar el riesgo. Su madre dice que rezaba constantemente desde que recibió la noticia de la malformación. Sin embargo, no dejó de orar por él. Pero yo ya estaba casi en el 5.º mes, de hecho ya en el 5.º mes, y bueno, sabíamos que él, si Dios permitió que estuviera todavía en mi vientre vivo, pues íbamos a hacer todo lo posible para que él pudiera nacer. Para esta familia de escasos recursos económicos el panorama era complicado, pero como todas las bendiciones caen del cielo, esta intervención no tuvo costo alguno, fue gestionada por el IES y contó con la presencia de médicos altamente calificados. Requiere muchos especialistas, anestesiólogos, cirujanos de neurocirujanos, especialistas en medicina materno-fetal. El equipo estuvo conformado por al menos 20 médicos especialistas. Felipe está bien. Continúa con los chequeos necesarios para conocer su evolución. Él es la alegría de su madre, que lo tiene hoy entre sus brazos sano, después de tanta tormenta. Informó Marilyn Jaramillo.